Episodio 9. El lado oscuro de los espíritus. Candy tiene una frase que me ha repetido muchas veces cuando le cuento cosas que no son necesariamente las más positivas, y es esta: el odio es un veneno que uno se toma esperando que se muera el otro. Todos tenemos un lado oscuro, y vamos a conocer el lado oscuro de los espíritus. Bienvenidos. Desde que nacemos tenemos una sola certeza, y es que algún día, no sabemos cuándo, cómo, ni dónde, vamos a morir. Pero, ¿y si la muerte es una idea que solo existe en nuestra mente? Bienvenidos a Vivir Eternamente, un podcast sobre la muerte, con Candy Delgado y Catalina Plata. Antes de pasar al plano onírico, que es súper chévere entender un poco estos colores para también aprender a comprender muchos de los mensajes, una pregunta clave: ¿todos tenemos un poquito de negro o mucho de negro? La parte el lado oscuro, un tema que no hemos tocado, Cata, y que a veces en las conferencias siempre le digo a las personas: no saquen mi lado oscuro porque no les gusta, no les va a gustar, no lo quieran conocer. Y es verdad, porque todos tenemos un lado oscuro. Ese lado oscuro es el que más uno debe combatir. Es el lado que miércoles, con el tiempo, uno se va dando cuenta que lo puede ya manejar. Porque la persona que me diga: es que yo nunca he cogido rabia, pues mentirosa, ¿sí o no? Esos seres de luz que casi que electrocutan, que están ahora, que andan muy zen, muy en sintonía con la naturaleza. No, esas personas que inclusive a veces vienen, no, que la paz, la calma y el miércoles, esas personas tienen un lado oscuro bien feo y tratan de mostrar a los demás que no, que son seres de luz. No, todos tenemos un lado oscuro. Lo bonito de todo esto es que no dejemos que ese lado oscuro venza todo lo bueno que tiene el ser humano. O les pongo un ejemplo: en un momento, Dios quiera y nos guarde de una situación como esa, uno ve que alguien le está haciendo daño a un bebé o a una hija de uno, que trata de violarla algo, somos capaces de matar. Totalmente. Ese es nuestro lado oscuro. O sea, nos sale el lado ese asesino y no tenemos que ver porque no lo podemos controlar. En ese momento no sabemos qué vamos a hacer porque no nos medimos. Entonces todos tenemos un lado oscuro. Hay gente que con uno pequeño, por ejemplo, una de las cosas que yo traté de manejar fue: ¿por qué a mi hermana, la anterior a mí, le compraron ese vestido tan bonito y yo lo quiero tener? Y era tan terca que cuando mi hermana lo botaba, yo lo usaba. Solo por tenerlo. ¿Eso cómo se llama? Envidia, creo que se llama. Exacto. Yo he escuchado en otras partes donde se basa en nuestros sentimientos, son, digamos, los que principalmente podrían regirnos, es el amor y el miedo. El amor, que es lo que permite todas estas cosas hermosas que hablamos de ser apasionados, honestos, pero también existe sobre el miedo lo que se refleja en rabia, ira, dolor, envidia, soberbia, no sé, dime más cosas así negativas. No, es que, Cata, es que nada más, el egoísmo es terrible, el egoísmo es tremendo, y entre hermanos a veces uno encuentra la envidia, hasta en la familia se ve eso. Yo, por ejemplo, mi principal batalla con mis hijos fue la unión, desde chiquiticos. Yo siempre decía: los hermanos están ahí para ayudarse cuando alguno esté en problema, y siempre les pido, cuando yo me vaya de este plano, lo único que les pido es que si alguno de ustedes cae en problema, los otros 3 lo van a ayudar. Esa es la única promesa que siempre les he pedido. Ninguno va a dejar que su hermano padezca porque van a estar ahí. Es lo único que yo les pido a ustedes después que yo me vaya, y siempre ellos lo tienen muy claro porque eso fue desde niño. Pero, Cata, hablando del lado oscuro, de verdad yo creo que si los seres humanos nos propusiéramos a mejorar las cosas buenas con las que venimos, este mundo sería mejor. Volviendo ahora hacia el tema onírico, que creo que nos quedó clarísimo esta parte de los colores, de cómo nos inciden como espíritus que somos, que estamos encarnando un cuerpo. Hablábamos del gris, color tan ni fu ni fa, tibio, sin mucha fuerza. Pero el gris ¿tiene mucho poder o no tiene nada de poder? No, fíjense, es que aquí ya vamos a hablar de los sueños. Recuerden que les he enseñado que los mensajes de los sueños son únicamente para el soñador, y de pronto
ejemplo, si una persona en su sueño aparece el gris, porque puede decir es una tarde gris, entonces estoy tratando de recordar sueños que he interpretado con colores. Pronto en ese momento esa persona estaba pasando un momento muy duro, muy difícil en una relación, y es cuando uno dice es que todo lo veo gris, como quien dice, o es como cuando uno ve se puso el cielo gris, entonces va a llover y no les gusta, porque nosotros los seres humanos, como asociamos todo a la luz por el espíritu, por la luz de Dios, nos gusta el sol, la claridad, nada de oscuridad, no queremos saber nada de eso. Pero fíjate, por ejemplo, allí tuve que decirle a esa persona, no, lo estás viendo gris porque la situación se tornó difícil, te diste cuenta que te eran infieles, ahora crees que todos los hombres son iguales, eso no es así. Bueno, pero ahí el gris, de eso le estaba hablando, de cómo se sentía ella, cómo se sentía el espíritu de triste, ¿verdad? Sin embargo, otra persona que soñó con gris, había un elefante, bueno, cualquiera diría, esta se va para el África. No, Dios le estaba anunciando de que tenía que aprovechar una oportunidad que venía, porque eso significaba dinero. Fíjate, el mismo gris. El de los dólares, bueno, es más bien como verde. No. El gris ahí significaba dinero, y el elefante era que tenía que actuar con inteligencia, porque la oferta era para 2 o 3 personas, pero si ella lo sabía manejar, ese gris ahí era dinero. Entonces se dan cuenta que no es que me salió el gris y entonces ahora pues mi espíritu está triste, o esto es dinero. No, así no funciona. El sepia, hablemos del color sepia. El color sepia es importantísimo. ¿Por qué soñamos en ese color sepia? Que es un color así como los que aparecen en las películas viejas, ese color como marrón así. Como vintage, que llaman. Exacto, el que llaman vintage, exactamente. Eso sí puedo asegurar que cada vez que soñamos así, estamos en una vida anterior. Wow. Y siempre estamos en una vida anterior. Y es por eso que yo les digo, es como si uno estuviera viendo una película y ve el personaje principal y uno sabe que es uno, pero no se parece. O sea, porque uno quiere verse como es ahora. Sí. Pero resulta que no, que es diferente. Puede ser alta, pelo negro o morena, y uno dice, ¿pero por qué? Soy yo, sé que soy yo. Entonces es como si uno viera una película. De acuerdo al sueño, uno se va dando cuenta en qué incidió el color naranja, o el color rojo, o el color verde, ¿ves? Pero fíjate que generalmente, como te decía, hay muchas personas que me dicen, yo solo sueño en blanco y negro. Sí, eso lo he oído mucho. De hecho, a mí también me ha pasado. ¿Y eso qué significa? Bueno, porque lo que pasa es que a veces cuando las personas se ven en el plano de los sueños, que es el mismo plano espiritual, ¿se acuerda que generalmente uno tiene que buscar la luz? Porque la otra parte es la parte que más asusta, que es la parte oscura. Y en blanco y negro, las personas, generalmente las que sueñan en blanco y negro, se despiertan preocupadas y de por sí tienen problemas, y deberían ponerle mucha atención a esos sueños, porque allí siempre Dios les está mostrando una salida, la solución. O ustedes no se han visto, por ejemplo, soñando que están por unas calles y no saben, no encuentran el camino a la casa, que están en la ciudad y les parece conocida, pero entran por laberintos y laberintos. ¿Has recordado algún sueño así? Más bien como descalza, pero sí sé a qué te refieres. Sí, entiendo. Ahí, por ejemplo, las personas se confunden mucho con el color rojo, sobre todo cuando tienen pesadillas y tiene que ver con sangre, ¿verdad? Me imagino que eso está lejos del amor. La gente se angustia porque, ay no, es que tenemos que tener cuidado. Soñé y había sangre. Bueno, es que hay tantas cosas que a veces me causa gracia, como sangre, que es con carne cruda, el agua oscura. Y Dios santo, definitivamente por los diccionarios ustedes aplican unas interpretaciones que no son. Entonces, en el caso de las personas que a veces han soñado con el rojo y con la sangre, creo que hay un sueño. Por ejemplo, un hombre que dijo, ay, soñé que me vi tirado en un charco de sangre y esta corría como si fuera un río y yo trataba de detenerla, pero cada vez aumentaba más el caudal. Entonces fue que se llenó de pánico porque no entendía de dónde brotaba tanta sangre de su cuerpo. Si ustedes supieran la interpretación de ese sueño, se la voy a decir. A este hombre esa pesadilla estaba enseñando pues que por su irresponsabilidad como padre, porque donde estaba engendraba hijos con cualquier mujer, cualquiera que se le atravesara en el camino, no le importaba si la dejaba embarazada o no, y después los abandonaba a su suerte. Miren eso. Ah, su sangre estaba corriendo por todas partes. ¿Entienden? ¿Se dan cuenta? ¿Algo así? Claro. Wow. Y colores tan exóticos como los colores plateados,
ojos dorados o brillantes o así. Es muy bien, muy buena pregunta, Cata, porque hay personas que dicen, soñé con monedas doradas. Por ejemplo, un sueño donde decían que el cielo estaba plateado. Wow. Y la gente siempre tiene en su mente que el plateado y el dorado significa dinero. Sí, ¿no? Como abundancia, riqueza. Abundancia, eso depende del sueño de la persona y de qué es lo que le está pasando. Y el cielo plateado tenía que ver con un viaje que esa persona había hecho, que había estado como 5 o 6 años en otro país y que simplemente todo le fue bien, pero le tocó regresarse supuestamente por un gran amor y todo se le oscureció. Entonces él pasaba del cielo plateado a la oscuridad. Cuando le digo se le oscureció, pues vinieron los problemas, acá se casó, se divorció y yo le dije, usted recuerda mucho y Dios le está diciendo, regrese, allá tiene forma de recuperarse nuevamente. Entonces por eso te digo, es tan difícil que la gente cuando me pregunta, ay Candy, ¿qué es soñar con araña? Pero yo no me diga eso porque yo no soy un diccionario. Si yo le contesto, le voy a contestar porque estoy sintiendo qué le está pasando y le puedo hablar cuál es el mensaje, porque Dios nos habla a cada uno de lo que nos está sucediendo. No puede ser de que mi mensaje le sirva a la vecina, no funciona así. ¿Hay algún color que estemos dejando por fuera que sea importante de resaltar? No, los principales colores fueron lo que explicamos. Sería bonito, Cata, que cada una de nuestros oyentes o de nuestros oyentes revisaran qué día nacieron para saber cuál fue el don que Dios le regaló por nacer en ese día y que lo pusieran, como dicen por ahí, lo sacaran de adentro y lo pudieran entregar a su entorno. Sería muy bonito porque a lo mejor ni se han dado cuenta y lo hacen así, no se dan cuenta y funcionan con ese don pero sin saber que lo tienen. Claro. Y puede haber que alguna persona pregunte, bueno, pero es que yo no considero que tenga un don, más bien es como una cualidad. Para ti, ¿cuál es la diferencia entre Por don eso y te decían, porque es que eso es un regalo de Dios. Dios nos dio regalos, porque no creas que ser tierno es fácil. Ser inteligente no es fácil. Es que hace poco escuchaba a un terapeuta, psicólogo muy famoso hablar de cómo los dones los tienen muy pocos y mucha gente asocia esos dones como con una habilidad especial para algo. Cata, todos los seres humanos tenemos un don. ¿Y qué pasa? Que no todos los desarrollamos. Cuando nacemos con muchos dones, pero no los desarrollamos. Ahora, por ejemplo, como dicen, sí, los pintores, los cantantes, los escultores, ¿verdad? Los oradores, las personas que simplemente, si te das cuenta, si nos ponemos a hablar de cantantes, los de ahora, Virgen Santísima, yo no sé dónde está el talento. Es una cuestión comercial. En la postproducción. Entonces ahí no hay talento, ¿te das cuenta? Sí. No hay un don. No hay, pero los seres humanos todos nacemos con dones. La gente dice, no, qué cualidades. No, son dones que Dios nos regaló y que los tenemos que desarrollar. Ahí las oportunidades de personas que estudiaron en la misma universidad, la misma carrera, y resulta que uno no terminó sino siendo profesor y el otro pertenece a una multinacional como presidente de la compañía, ¿te das cuenta? Sí, pero ahí serían, como dicen popularmente, que todo lo que toca lo vuelve oro. Eso también es un don. Hay gente que tiene una habilidad tremenda para los negocios. Hay un don, porque hay personas que, por ejemplo, de nada formaron una empresa, pero la gente no dice, no, pues muy fácil, ahora es súper millonario. ¿Y dónde está la perseverancia para que ese hombre insistiera a pesar de las circunstancias donde hubo dificultades para crecer de a poquito? La gente no ve sino cuando ya están en la cima y lo que hicieron antes. Sí, el camino es el que es complicado. El camino es complicado, pero si puedes hacer la lucha y dar la batalla y tienes la capacidad, no debes dejarlo uno. Yo siempre pongo un ejemplo y pongo el de Henry Ford. Quebró 3 veces. Es más, hasta le robaron el diseño de un carro, bueno, no voy a nombrar la marca, pero se lo robaron y sin embargo insistió y hoy vemos que es la Ford y sus herederos. Y eso simplemente fue una persona que persistió y persistió a pesar de todas las cosas, los obstáculos, las dificultades, el robo de su ingenio, porque era robarle algo que él hizo. Cualquiera hubiera tirado la toalla. No, la verdad es que Dios se da cuenta cuáles, y siempre se los digo, cuáles son nuestras capacidades. Y Él por eso conoce nuestros límites. Y cuando la gente se me queja, yo siempre les digo, Dios conoce nuestros límites. Y si a Él le parece que todavía no ha llegado al límite, siga, porque puede. Mi Candy,
por último, para quienes no crean en el Dios católico o que son ateos, ¿cómo podrías tú explicarles este tema de los colores no basado en los 7 días de la creación de Dios? ¿Cómo lo propondrías para que también tuviera Bueno, validez? lo primero, la verdad es que les he dicho siempre, he tratado con psiquiatras, he tratado con rabinos que han venido a hablar conmigo, sacerdotes, pastores. O sea, creo que he hablado con personas de todas las religiones y siempre les digo lo mismo. Para mí, Dios es uno solo. Así lo llamemos Yahvé, Alá, Jesucristo, Jehová, como quieran llamarlo. Es más, a mí me sorprendió mucho. Estando en Argentina, entré a mirar una biblioteca lindísima en Buenos Aires y vi un libro. Y a sorpresa la mía, porque era sobre la mitología griega. Pero mi sorpresa fue porque me senté y estuve todo el día sentada leyendo el libro porque no lo pude soltar. ¿Y saben por qué? Porque me di cuenta que en la mitología griega también existió un diluvio universal. ¿Cómo me explican eso? A ver, si en ese momento para la mitología griega el dios era Zeus y hubo diluvio universal porque estaba descrito ahí. O sea que el diluvio universal existió para el mundo entero y siempre he entendido que de acuerdo a como nos enseñaron, le fuimos poniendo nombres diferentes a Dios, pero es el mismo Dios para todo. Y pongo un ejemplo muy sencillo. ¿Por qué si vinimos a este mundo y todos comenzamos a hablar, hablamos idiomas diferentes? Exactamente pasó así, que pues los que estaban en Francia tenían que comunicarse. Primero era por señas y después empezaron a poner nombre y formaron un idioma. Pero todos hablamos, que hablamos en diferentes lenguas, pero todos hablamos. Así digo yo, bueno, es un solo Dios, así lo llamemos como lo quisiéramos llamar. En el próximo episodio de Vivir Eternamente, un podcast sobre la muerte, vamos a hablar sobre los sueños premonitorios, sobre los presagios, sobre las advertencias. Y Candy nos va a decir si es posible que soñemos con nuestra propia muerte. Síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram @vivireternamentePD, en nuestro canal de YouTube Vivir Eternamente el Podcast, y nos puedes escribir a nuestro correo electrónico vivireternmentepodcast@gmail.com.